Quiero invitarles a todos a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. El día de hoy tenemos el precioso desafío de poder analizar y estudiar el capítulo 5, Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5. ¿Estamos todos ahí? Amén. Quisiera que todos pudiéramos prestar toda nuestra atención en la lectura del capítulo 5 de Éxodo, porque en este texto es en donde voy a predicar en esta mañana y donde anhelamos que el Señor pueda hablar a nuestras vidas. Vamos a leer este pasaje y luego vamos a pedir la ayuda de nuestro Señor. Éxodo capítulo 5, versículos del 1 al 23. La palabra del Señor dice así. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondré la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros les apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo en la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, y les dijeron: mire Jehová vosotros y juzgue, sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante de Faraón y de su siervo, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Vamos a orar.
Amado Señor, gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Señor, enséñanos, háblanos a nuestra vida, quebranta nuestros corazones. Te necesitamos. Te pido, Señor, que por tu gran misericordia tú puedas permitir examinar nuestras vidas hoy delante de tu palabra, pero también nos des tu gracia para decirnos qué es lo que debemos hacer. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy le he puesto como título al sermón que voy a compartir con ustedes: el plan es resistido. El plan es resistido. La semana anterior nosotros veíamos cómo la redención comenzaba y cómo Moisés sale desde Madián y va a Egipto con una meta dada por Dios. Tienes que ir y hablarle a los hijos de Israel, pero también a Faraón para que deje ir a mi pueblo. Lo que nosotros encontramos en esta mañana, en este precioso pasaje, es una de los conflictos que tuvieron que vivir Moisés y Aarón al pararse delante de un faraón endurecido que cuando se acercan y dice, deja ir a mi pueblo, la respuesta que ellos hacen es, ¿y quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? Yo no voy a dejar a ir porque yo no conozco quién es Jehová. Esa respuesta altanera, llena de orgullo, hace que comience a haber un conflicto. En primer lugar, el faraón reacciona ante la petición y comienza a hacer el trabajo mucho más duro. Pero en segundo lugar, también se abre una gran controversia entre los hijos de Israel, porque pareciera que en vez de ayuda, lo que Moisés venía a hacer era incrementar el problema y el conflicto y que los egipcios los odiaran más. En esta mañana yo quisiera dividir nuestro pasaje en tres partes importantes. Mis hermanos, no crean que soy fan de las tres partes, pero realmente este pasaje se divide en tres partes. En primer lugar, en los versículos del 1 al 5 encontramos la demanda de los mensajeros de Dios. Y es la conversación entre Aarón y Moisés y el faraón. La demanda de los mensajeros de Dios. En segundo lugar, de los versículos 6 al 14 encontramos la perversa reacción de Faraón y todo lo que acabamos de leer de cómo el trabajo se hizo peor por causa de la petición. Pero en tercer lugar encontramos la controversia en el pueblo de Israel y lo vemos de los versículos 15 al 23. Por amor a aquellos que están escribiendo voy a repetirlo. El primer punto es la demanda de los mensajeros de Dios y eso va del versículo 1 al versículo 5. En segundo lugar, la perversa reacción de Faraón va del versículo 6 al versículo 14. Y en tercer lugar, la controversia en el pueblo de Israel va del versículo 15 al versículo 23. Mis hermanos, antes de poder empezar nuestra exposición de este texto, quisiera hacerles una pregunta en forma de introducción. ¿Qué es lo que más nos desanima? ¿Cuáles son aquellas cosas que realmente desaniman mi corazón y el suyo? Mire, hoy nos encontramos con un pasaje que es complejo porque usted encuentra a un Moisés que ya lo hemos visto. El Señor lo ha desnudado delante de nuestros ojos. Moisés no era un gran hombre, era un hombre humano. Era un hombre con dudas, tenía temor, no sabía muchas cosas de cómo Dios iba a obrar cuando él vuelva a Egipto. Por eso dudó. Hemos estudiado cada una de las excusas que Moisés levanta diciendo, Señor, pero no me van a creer. Señor, pero ¿quién me envió? ¿Y cuáles van a ser las señales? El Señor responde todas estas dudas en el corazón de Moisés. Y aun cuando Moisés no está tan convencido, leíamos la semana anterior, él toma en un asno a su esposa y a sus dos hijos y sale rumbo a la tierra de Egipto, quizás no tan convencido de lo que iba a hacer, pero con una fe mediana, confiando en que si el Señor se lo había dicho, de alguna manera lo iba a hacer. Y entonces aquí vemos al gran Moisés llegando, listo para que las cosas pudieran funcionar tal y como Dios había dicho. El problema es que hay una gran verdad que tenemos hoy en nuestro texto, que es una verdad en la cual vamos a reflexionar a través de todo el texto y en nuestras aplicaciones prácticas. ¿Y cuál es esa realidad?
¿Cómo reaccionamos cuando aparentemente lo que Dios nos pide que hagamos no tiene fruto? Quizás muchos de nosotros estamos ahí parados diciendo, pastor, yo sé que tengo la responsabilidad de criar a mis hijos y de enseñarles en el temor de Dios y de buscar que ellos conozcan a Dios, pero pastor, hay una realidad, mientras más busco a Dios, pareciera que más conflictos hay. Hay personas que literalmente han perdido su trabajo, su familia, después de conocer al Señor. Y uno pudiera decir, pero ¿de qué se trata esto? Se supone que yo vengo a buscar a Dios con todo mi corazón. Se supone que yo vengo a obedecer lo que Él me dice. Y lo único que recibo en contra de eso, lo único que recibo es como que yo fuera un adversario. Dios no responde lo que me mandó a hacer. Y así es como vemos a Moisés al final de este texto, yendo en oración a Dios y cuestionando, ¿por qué me mandaste? Como que si pudiéramos aumentar ahí, yo te dije que no lo hicieras. Yo te dije que buscaras otro hombre. Yo te dije que yo no era lo oportuno. ¿Por qué me mandaste a mí? Lo único que veo como resultado es que después de hacer todo esto, simplemente las cosas, en vez de ir mejor, van peor. Si usted está así en esta mañana o alguna vez ha puesto su mente en eso, ¿cómo puede ser que las personas que busquen al Señor no siempre les vaya bien? ¿Cómo es posible que las personas que tratan de ser fieles finalmente no reciben lo que esperan? Bueno, anhelo que en esta mañana, al estudiar este texto, el Señor pueda tocar nuestras almas y mostrarnos esta preciosa realidad de que Él es siempre fiel, aunque aparentemente a veces las circunstancias parecieran mostrar lo contrario. Quiero que me acompañe en primer lugar, en la primera parte de nuestro texto, el versículo 1 al 5, encontramos la demanda de los mensajeros de Dios. Esta parte está dividida en dos partes, porque ellos hablan al faraón desde dos perspectivas. En primer lugar, ellos hablan desde la perspectiva de Dios. Dios dice, y el faraón responde. Pero luego ellos vuelven a hablar y lo hablan ya desde la perspectiva de ellos. Dios se nos ha aparecido a nosotros y nos ha mandado a hacer algo. Y ellos hablan desde una perspectiva humana y Faraón una vez más vuelve a responder. Así que empecemos analizando este texto. En primer lugar, ellos hablan desde la perspectiva de Dios. Mira el versículo 1 y mira los preciosos detalles que aparecen en este texto. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Mis hermanos, antes de poder leer lo que dicen, yo quiero que usted se ponga en la situación donde ellos estaban. Habían pasado solo 40 años. Digo solo, porque seguramente había gente del antiguo Faraón, aunque el Faraón había muerto, seguramente había gente del antiguo Faraón o gente en el palacio que se acordaba quién era Moisés, que se acordaba lo que él había hecho y cómo había huido. Moisés, al pararse delante de Faraón, está mostrando fe. Está mostrando confianza en que el Señor lo iba a utilizar, porque eso es lo que el Señor le había pedido. Y él se está parando delante de un hombre que sin ningún problema, sin ningún tipo de temor, podría haber mandado a matarlos apenas se presentaban delante de su presencia. Pero ellos, de una manera valiente, con denuedo de parte de Dios, se paran delante de este hombre y le dicen lo siguiente. Note lo que dice el texto. Jehová, el Dios de Israel, dice así. La primera cosa que encontramos es la autoridad con la que ellos vienen. Ellos vienen hablando en el nombre del Señor. Vienen hablando en el nombre de aquel Jehová que es el Dios de Israel. Y solo les recuerdo algo de lo que vimos en nuestra escuela dominical esta mañana. El nombre Jehová es un apelativo muy importante. No es simplemente el nombre de Dios. Revela verdades importantes de quién es Dios. Quiero darle un paréntesis teológico. Cuando uno estudia la doctrina de Dios, una de las formas en las que uno conoce a Dios en su carácter es a través de conocer a Dios en los nombres con los que Él se ha revelado. Cuando Él dice que Él es el que provee, cuando dice que Él es el inmutable o la roca,
o cuando dice yo soy el que soy, que es el nombre de Jehová. Este concepto del nombre de Jehová es un Dios que es el Dios sobre todos los dioses, el único Dios verdadero, el único Dios que existe, el Dios que es autoexistente, que no necesita de nada ni de nadie. En ese nombre ellos se presentan delante de Faraón. Están apelando a la majestad del Señor, a ese Dios que es altísimo, que tiene el poder sobre todo, que no depende de nada ni de nadie. Faraón, nosotros no venimos en nuestro nombre, venimos en el nombre de Jehová, el Dios de Israel. Ellos aparecen con una autoridad que Dios les había dado. La segunda cosa que ellos dicen es, ellos establecen cuál es la orden que Dios había puesto. Y esa orden es esta: deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Fíjense que Dios no está haciendo una contemplación, no le está preguntando, le está dando una orden. Faraón, nosotros venimos en el nombre de Jehová, el único Dios verdadero, y te está dando una orden: deja ir a su pueblo. Ahora, hay algunas cosas importantes que saltan a la luz con respecto a esto. Salta a la luz el gran amor de Dios por Israel. Y quiero que noten esto. Israel en ese tiempo no tiene ninguna cosa importante, y no solo en ese tiempo, nunca lo tuvo. Nunca tuvo algo importante por lo cual Dios pudiera fijarse en ellos. Pero en esta circunstancia específica de la historia, Israel es un esclavo. Israel no tiene nada que dar, no tiene tierra, no tiene ni siquiera un nombre de pueblo. Es una familia grande que comenzó a multiplicarse, pero Dios dice y los mira como su posición: yo soy su Dios, ellos son mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Esto nos revela algo importante del carácter de Dios, mis hermanos. Muchas personas el día de hoy levantan sus ojos cuando uno habla de una elección incondicional. Y levantan sus ojos mirando con asombro y un poco de desprecio, diciendo: ¿cómo puede ser que haya un tipo de amor incondicional o de una elección incondicional? Y el cuestionamiento que ellos hacen es este: ¿qué tipo de amor podría ser ese? Pero hay una verdad, mis hermanos. El tipo de amor es el que se cuestiona cuando uno cree que no existe una elección incondicional. Cuando uno cree que Dios ama a todo el mundo, pero en realidad no ama a nadie en específico. Cuando Dios ama a todo el mundo, pero en realidad no está mirando caras y rostros específicos. Ese Dios se convierte en un Dios no personal, en un Dios simplemente que ama a la humanidad, pero no el Dios del cual la Biblia nos habla. El Dios, Jehová, Dios de Israel, es siempre un Dios personal. Escuchen esto. El Dios de Israel, Jehová, el que aparece descrito con ese nombre, es siempre un Dios personal. Dios no ama. Dios ama de manera específica. Siempre ha sido así. Siempre Dios ha manifestado su gracia de esa manera. Cuando alguien habla en el Nuevo Testamento de una elección, la gente reacciona: ¿cómo elección? Pero aquí claramente Dios muestra una elección. Y Egipto no era su pueblo. Él no tenía ningún plan específico con Egipto. Él no tenía nada redentivo con Egipto. Su pueblo eran los hijos de Israel. Y de en medio de Egipto, Él llama a su pueblo a salir. Yo quiero que ustedes recuerden algo, amados hermanos. El paralelo bíblico más precioso que uno encuentra de nuestra redención espiritual es lo que sucedió con Israel en Egipto. Esa es la sombra primera de lo que es la redención. Y quiero que noten cómo esta redención comienza. No comienza abriendo el mar. No comienza simplemente mandando plagas y que todos sean destruidos. Empieza diciendo: he oído el clamor de los hijos de mi pueblo. Empieza buscando a un hombre que está en el desierto cuidando ovejas, diciéndole: quiero que vengas porque tú vas a
librar a mi pueblo de la esclavitud. Y ahora una vez más vuelvo a pronunciar ese mismo concepto. Faraón, deja ir a mi pueblo. Siempre es particular. Qué bendición es pensar que Dios nos ama de esa manera. ¿Sabe? Me he dado cuenta algo con el paso de los años. Es diferente cuando yo le digo hermanita que cuando yo le digo su nombre. Y cuando yo le digo su nombre, usted se siente, el pastor me conoce, sabe mi nombre. Y eso pasa cuando uno está con gente en un lugar grande y de pronto alguien se acerca y te llama por tu nombre. Tú sabes que no eres parte del montón, tú eres alguien. Estás identificado. Tienes rasgos distintivos y particulares que te hacen diferente a otro. Y esos rasgos han sido vistos. Cuando alguien llama tu nombre, te está llamando de manera particular. Mis hermanos, ese es el tipo de amor que Dios tiene con nosotros. Un amor de una relación verdadera y profunda que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, tal y como éramos, con nuestro nombre y con nuestro apellido. Y cuando el Evangelio un día felizmente nos llamó, Él susurró nuestro nombre en el oído, porque Él nos ha amado con un amor eterno. No habría más desanimante que hablar de un Dios no personal. Es muy lamentable en el Islam el falso Dios que ellos tienen. Es un Dios que no se compadece de ellos. Es un Dios que simplemente está sentado en algún trono. Porque ese no es el Dios de la Biblia. Y ese Dios que no es personal, ese Dios que simplemente los mira como que fueran una masa de gente, ellos nunca van a poder contemplar ni entender lo que verdaderamente significa ser amados por Dios. Cuando uno cree en la elección, una de las cosas que vienen a nuestra mente es el maravilloso amor con el que Dios nos ha amado. Un amor con tu nombre y tu apellido. Un amor con todas tus deficiencias y tus pecados. Un amor que sabe tu historia y que aún así decidió amarte. No puede haber una mayor exaltación del amor de Dios que el reconocer que es un amor personal, específico, que hace diferencia y que ama con amor especial a su pueblo. Dios amó a Israel y era claro en estas palabras: deja ir a mi pueblo. Pero la segunda cosa, o la tercera cosa importante que encontramos en estas palabras, es el propósito por el cual él quería que el faraón deje ir a su pueblo. Y miren lo que dice el versículo 1 una vez más: deja ir a mi pueblo, y fíjense, a celebrarme fiesta en el desierto. Yo quisiera, mis hermanos, el resto de este texto es un texto que lo vamos a mirar rápido porque los detalles más importantes se encuentran en estos primeros versículos. Pero quiero que me permita reflexionar en algo importante que aparece aquí. El Señor le pide que salgan de esa esclavitud, pero con un propósito. El propósito es que dejen de ser esclavos de Egipto para que ahora pasen a una preciosa esclavitud, donde ahora Él iba a ser su Señor, donde ahora ya no iban a tener que hacer alabanzas a Egipto a través de la construcción o las cosas que ellos hacían para ellos. Ahora yo los estoy llamando a que vengan a adorarme a mí en el desierto. Y quiero que consideren una verdad muy importante de nuestra salvación a través de estas palabras. Mis hermanos, nosotros cuando estábamos en el pecado y en el mundo, éramos esclavos de nuestro pecado, del mundo y de Satanás. Estábamos completamente atados, nosotros seguíamos la corriente de este mundo, vivíamos como ciegos, como necios, como esclavos sin poder vivir de una verdadera manera, sino que éramos esclavos del pecado. Pero entonces llega el día bendito en que la gracia del Señor ilumina nuestros ojos, abre nuestro corazón. Nosotros pudimos verlo a Él por la gracia.
Pero es importante que entendamos lo siguiente: fuimos rescatados de una esclavitud para ser puestos en un precioso servicio a un Dios verdadero. Fuimos sacados de una pésima esclavitud, de un dolor, de un amo que era perverso con nosotros, y fuimos llevados a otro amo, un amo amoroso, un amo tierno, un amo que se compadece de nosotros, un amo que ha cambiado nuestro corazón. Pero el cristiano verdadero no sale al desierto a vivir su vida. El cristiano verdadero ha sido redimido de la esclavitud para ir a adorar a Dios. Por eso nosotros no podemos permitir en nuestro entendimiento teológico que se pueda enseñar en algún lado que se puede ser cristiano y no vivir para la gloria de Dios. Tú puedes ser cristiano. Si tú crees con tu mente, tú eres cristiano. Ah, pero tú no vives para Cristo. Bueno, espérate un momento. Lo que te falta es un poco de madurez. Lo que te falta es un poco de entrenamiento. Mis hermanos, el que ha salido de la esclavitud sale a una nueva y gloriosa esclavitud. Y el que no está siendo un siervo de Cristo, un esclavo de Cristo, sigue siendo esclavo de su pecado. No hay un punto intermedio. O estás en Egipto bajo esclavitud, o sales al desierto a otra esclavitud. Una esclavitud gloriosa. Una esclavitud donde le damos la gloria a Dios con nuestras vidas. Yo le he contado, hace muchos años atrás, había una Biblia muy grande en la casa de mis padres, que era una versión de la Biblia latinoamericana, la Biblia católica. Y yo abrí y estaba viendo, guiando como un niño, y encontré las palabras del apóstol Pablo en alguna de sus cartas diciendo: Pablo, esclavo de Jesucristo. Esa palabra, me acuerdo que fue como, ¿de qué está hablando? ¿Cómo esclavo? Y pareciera que nuestras versiones en español han tratado de poner un poquito más suave. Somos siervos. ¿Y cuál es la diferencia entre esclavo y siervo? No, es que el siervo lo hace por amor, pero te olvidas una cosa: sigue siendo un esclavo. Y la dicha más grande que tiene un esclavo es quién es su Señor. Piensa en el tiempo de la esclavitud, la honra que tenía ese ser que no tenía derecho, que no tenía ningún tipo de principio, simplemente vivía para servir a su amo. La gloria de su vida era a quien él servía. A algunos les tocaba la desdicha de tener amos perversos, y otros tenían amos que los trataban como familia. ¡Qué honra ser esclavo de tal persona! La vida cristiana es una esclavitud para la gloria de Dios. Una esclavitud que para el verdadero creyente no sabe a esclavitud, sabe a verdadera libertad. Es una esclavitud que nos hace libres. Es una muerte que nos hace vivir. Es un perder nuestra vida que nos hace encontrarla. Amados hermanos que me escuchan en esta mañana, ninguno puede mirar en una perspectiva que no sea lo que Dios establece en su palabra. Y Dios dice que tú y yo siempre viviremos en la condición de esclavos. La pregunta es: ¿quién es tu amo? Aquí era evidente que el amo de ellos era Egipto. Y Dios los llama y dice: déjalo salir para que me adoren. Hoy en la salvación sigue siendo el mismo llamamiento. Déjalo salir para que me adoren. Y quien no adora a Cristo con su alma es porque sigue en otra esclavitud. Sigue esclavizado en su pecado. Sigue esclavizado en su propio deseo de hacer lo que quiere. Pero el que está en Cristo está en una esclavitud gloriosa. ¿Cuál es la respuesta que Faraón da? Mira el versículo 2 rápidamente conmigo. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y dijo: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Presten mucha atención a esto. ¿En qué consiste la respuesta de Faraón? Consiste en dos cosas o dos partes muy importantes.
En primer lugar, es en una mirada completamente despectiva de Dios. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es? A mí no me lo han presentado. Yo no he escuchado antes su nombre. Yo no sé quién es. Pero la segunda respuesta tiene que ver con su orgullo. ¿Y quién es Él para que yo deje salir a su pueblo? Noten estas dos cosas tan importantes. Una visión incorrecta, despectiva, orgullosa de quién es Dios. Y una visión altanera, pecaminosa y egoísta de quién soy yo. Ese concepto es la misma actitud que los hombres sin Dios tienen. Quiero decirles esto. No hay ninguna diferencia entre Faraón y ningún inconverso. Aunque Faraón estaba en autoridad y él podía decir lo que él quería, los inconversos siguen viviendo de la misma manera. Escuche esto con atención. Todo hombre sin Dios pregunta, ¿y quién es Jehová? ¿Y cómo así yo tengo que aceptarlo, obedecerle o someterme? Mis hermanos, ¿quién es Dios? Es una pregunta completamente fuera de enfoque para una persona en el mundo, porque todos los hombres conocen a Dios, de manera que ninguno tiene excusa. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que todas las cosas hechas fueron hechas para que los hombres supieran de la existencia de Dios, su eterno poder, su deidad. Todo eso, dice, queda claramente visto por la creación. Los hombres saben quién es Dios. Es una necedad arrogante preguntar, ¿y quién es Dios? Si yo no lo he visto, si yo no sé quién es, si yo nunca he escuchado su nombre, si yo no he visto milagros para convencerme. Es un necio el que piensa así. Porque todos conocen a Dios, porque todos saben quién es Dios. Pero no solo eso, la Biblia dice que los hombres conocen a Dios, pero no quieren honrarlo como a Dios. El gran pecado del corazón del hombre es no quererle dar la gloria que a Dios le corresponde. Eso es lo que enseña Pablo en Romanos capítulo 1. Los hombres que nunca han escuchado el Evangelio, los hombres que están metidos en alguna cultura pagana, ellos no tienen excusa. ¿Y por qué no tienen excusa? Porque conocen a Dios. Y lo conocen a través de las cosas hechas. Y lo conocen porque Dios es evidente. Y lo conocen porque no es un ignorante, sino un necio el que dice, yo no conozco a Dios. Pero esa es la actitud de los hombres sin Dios. Negar la gloria de un Dios tan poderoso como el único Dios verdadero. Pero en segundo lugar, también está el endiosamiento del ego. Yo. ¿Y quién es Dios para que yo lo busque? Para que yo me digne a tratar de buscarlo o escuchar su palabra. ¿Por qué las personas no vienen a la iglesia? Porque ¿qué voy a hacer yo en ese lugar? Escuchando de un Dios que yo no conozco. De un Dios que yo no necesito. Esta es la actitud de los hombres sin Dios. ¿Y saben qué es lo más triste de todo? Que muchos hombres sin Dios están en la iglesia, pero no están en la iglesia porque buscan a Dios, sino porque creen y quieren tratar de ver qué es lo que Él tiene para ofrecer. Esa actitud egoísta, esa actitud de mirar incorrectamente quién es Dios, es lo que hace que los hombres se pierdan. Antes de poder seguir, déjame decirte algo. Si tú no conoces al Señor, quiero decirte en esta mañana, no importa si eres un hijo nuestro de la iglesia, o si eres alguien que tiene mucho tiempo en la iglesia, o recién vienes a vernos, tú tienes que saber esto. Tú tienes un problema con Dios. La razón por la cual tú no te quebrantas y tu corazón no cae de rodillas delante del Señor es debido a tu arrogancia. Sigues preguntando, ¿y quién es Él para que yo? ¿Quién eres tú? Contémplate correctamente.
Mírate a la luz de la verdad. No eres nada. Y cuando te miras delante de la realidad de Dios, contemplas que solo eres polvo. ¿Cómo se le ocurre a los hombres cuestionar a Dios? ¿Cómo se te ocurre a ti levantar tus ojos y mirarlo como si estuvieras hablando con un igual? Pero hay esperanza. Y la esperanza es caminar en el sentido completamente contrario. Rompe tu orgullo y reconoce a Dios. Pero esto no solamente es una gran enseñanza que nos permite ver el corazón de los inconversos, sino también el corazón de los creyentes verdaderos. Porque todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida tienen que ver con una perspectiva errónea de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Cuando tú no ves bien quién es Dios, normalmente las piezas de rompecabezas se te salen del lugar y comienzas a pensar equivocadamente quién eres tú. Cuando yo soy Dios, no hay espacio para otro Dios. Cuando yo soy el Señor de mi vida, no hay espacio para otro Señor. Pero cuando tú contemplas que tú eres un esclavo de Cristo, que fuiste salvado para vivir para Él, entonces no es qué es lo que quiero, qué es lo que me nace. Hoy no tengo ganas. ¿Y quién te dijo a ti que un esclavo se le pregunta si tiene ganas o no tiene ganas? La única parte importante que un esclavo tiene que saber es si su Señor lo está ordenando. Y si su Señor lo ordena, la única respuesta de un esclavo que ha sido libertado del pecado para vivir para Él es: sí, Señor, yo estoy listo. La tercera cosa que podemos aprender de esto también es que Dios es soberano por encima de la dureza del corazón de los hombres. Les hago una pregunta. ¿Qué fue lo que Dios le advirtió a Moisés cuando lo llamó en la zarza ardiente? Y tú vas a ir delante de Faraón y le vas a decir que deje ir a mi pueblo. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Él no va a escuchar. La dureza del corazón más duro de los hombres no se escapa a la soberanía de Dios. El hecho de que Él endurezca su corazón no hizo nada para interferir en el plan de Dios. Dios es tan soberano y el hombre es tan necesitado que Dios hace su voluntad por encima del corazón duro de los hombres, por encima de su propia perversidad. Dios tenía un plan y ese plan era que iba a mostrar el poder de su fuerza y que iba a mostrarle a los hijos de Israel y a los egipcios quién era ese Jehová que este faraón no conocía, ni tampoco los hijos de Israel conocían bien. Y este hombre quiso endurecerse y Dios quiso utilizar ese endurecimiento. Nunca te olvides quién es soberano sobre todas las cosas, aún sobre las decisiones de los hombres, aún sobre la perversidad de los hombres y aún sobre la dureza de sus corazones. En el versículo 3, ellos vuelven a hacer la petición, pero ahora la hacen enfocados en ellos. Ellos dicen, mira con atención lo que dice, y ellos dijeron: el Señor de los Hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Ahora ellos cambian, ya no lo hablan de parte del Señor, ahora lo hablan de parte de ellos. El Señor se nos ha aparecido y la petición que le hacen es una petición temporal. Le dice: déjanos salir al desierto. Y es como que si estuviera ofreciendo que iban a volver, solo déjanos ir a adorar a nuestro Dios. Y ellos dicen: no vaya a ser que el Señor se vuelva sobre nosotros por no hacer lo que tenemos que hacer.
Faraón responde una vez más en los versículos 4 y 5. Y entonces el rey de Egipto les dice: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Qué manera tan arrogante de no escuchar la petición. Y por cierto, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Vayan a hacer lo que el resto de hombres está haciendo. Y luego dice en el versículo 5, ahora el pueblo es mucho, no puedo dejar que dejen de trabajar. En otras palabras, lo que ustedes me están pidiendo es una locura. Nunca lo voy a hacer. Y no me importa quién es el Dios de ustedes, no me importa qué es lo que ustedes me pidan, no me importa cuál es la razón. Es más, creo que ustedes están comenzando a tener razones tontas, por eso voy a tener que incrementar mi trabajo. Eso nos lleva en segundo lugar a la perversa reacción de Faraón, que le encontramos en los versículos 6 al 14. En el versículo 6, él da las órdenes ese mismo día de lo que se tenía que hacer. Y él dice en el versículo 7 que ya no les den paja. Mis hermanos, en ese tiempo la paja era parte de los elementos que se utilizaban para poder construir los ladrillos. Es como parte de la materia prima. Algunos comentaristas bíblicos dicen que eso hacía que sea un poco más fácil el trabajo. Sin embargo, la razón o la forma en la que lo hayan utilizado, el punto es este. Antes de que Moisés hablara con ellos, Faraón les proporcionaba toda la materia prima para que ellos construyeran los ladrillos y para que ellos levantaran las ciudades. Pero ahora les quitó parte de la materia prima y dijo: ahora ustedes vayan a buscarla. Y la razón por la cual él dice esto en el versículo 8 es que dice que es porque ellos son perezosos, que ellos realmente están actuando así porque están ociosos, porque no están haciendo lo que tienen que hacer. Y como si esto fuera poco, la perversa reacción de Faraón era que estos hombres hicieran la misma cantidad de trabajo. Ahora, mis hermanos, escuchen un momento, por favor. Qué difícil es cuando uno ve trabajo forzado, y seguramente ustedes y yo hemos visto películas donde uno ve la esclavitud de esos hombres trabajando en minas. Literalmente, si se desmayaban, les pegaban para que se despierten y sigan trabajando literalmente hasta morir, porque los hombres eran vistos como animales de trabajo. Imagínense el trabajo forzado bajo el sol, siendo golpeados, estando con tremenda tarea, y ahora encima les quitan parte de la materia prima. El poco tiempo que podían descansar o estar con su familia, tenían que ir a buscar lo que ya no les daban. Y les dice: y sigan haciendo el mismo trabajo. La misma cantidad de ladrillos tienen que presentar todos los días. La mano de Faraón se volvió perversa en contra del pueblo de Israel, mucho más. En el versículo 9 dice que se agrave la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. Lo que él dice es: están comenzando a pensar estas cosas porque tienen mucho tiempo libre. Están comenzando a pensar este tipo de cosas y a escuchar a estos hombres como Moisés y Aarón porque ustedes no están haciendo lo que tienen que hacer. Él pone su mano dura contra el pueblo. Finalmente, en los versículos 10 al 14, nosotros vemos cómo se ejecuta esto sobre el pueblo. Y entonces precisamente les quitan la paja, los mandan a recoger y les piden que hagan todo lo que tienen que hacer. Pero ahora comienzan también a azotar a los capataces hebreos. El orden era así. Estaba Egipto había establecido capataces egipcios, y sobre o debajo de los capataces egipcios habían capataces hebreos, que quizás era por el idioma o quizás era para que puedan hablarle al pueblo. Ellos estaban sobre el pueblo. Cuando el pueblo ya no comenzó a hacer la misma cantidad de ladrillos, era imposible humanamente hablando, los estaban matando. Entonces los capataces egipcios comenzaron a presionar a los hebreos. ¿Por qué no cumplen? ¿Por qué no hacen? Otra vez hoy no hicieron la cantidad que tendrían que haber hecho ayer. Y entonces nos lleva a nuestro tercer punto y último en esta mañana, que es: estos hombres
van delante de Faraón. Estamos hablando de los capataces hebreos en el versículo 15, y hablan con Faraón y le dicen que eso no puede ser así, que le han quitado la paz a los hijos de Israel y que por eso ahora ya no pueden hacer, y encima los siguen azotando, y encima la culpa es del pueblo de Egipto. Faraón responde: es porque ellos están ociosos y por eso han dicho: vamos y ofrezcamos sacrificios al Señor. Vayan, trabajen y no les voy a dar paja, sino que tienen que entregarme la misma cantidad de ladrillos. Todo ese trabajo, todo eso, hizo que estos hombres comenzaran a pensar o comenzaran a entender que definitivamente las cosas no iban a cambiar. Cuando ellos escuchan de parte de Faraón, y por eso es que ustedes andan diciendo: vamos y ofrezcamos adoración a Jehová en el desierto, definitivamente vinieron a ellos las palabras de Moisés y de Aarón. Cuando ellos salen y se encuentran con Moisés y Aarón, ellos les dicen: mire Jehová, versículo 21, sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. En vez de estar agradecidos, en vez de estar contentos mirando la redención, ellos comenzaron a mirar con los ojos de la carne que, lejos de que las cosas mejoren, las cosas se pusieron peor. Y entonces le echaron la culpa a Moisés y a Aarón. Y entonces se levanta la controversia, el mismo pueblo comienza a resistirse, porque no era para bien el trabajo que había hecho Moisés. Porque lo que ellos recibían era el dolor y los golpes de las circunstancias. Y entonces Moisés va, en el versículo 22 y 23, a hablar con el Señor. Y quiero que noten las palabras cuidadosamente que Moisés le dice al Señor. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Esta conversación recién comienza aquí porque Dios le contesta a Moisés en el capítulo 6, y es lo que veremos en el siguiente sermón. Pero quiero que analicemos un momento algunas cosas importantes. Mis hermanos, cuando hay momentos como estos, donde aparentemente las cosas van en contra de lo que uno esperaría que fueran, el texto dice: y Moisés se volvió a Jehová. Y eso es algo que tiene que ser una gran enseñanza para nosotros hoy. Cuando vienen las aflicciones en nuestra vida, cuando las cosas no salen como uno espera, cuando yo vivo una vida cristiana tratando de ser fiel y por hacer las cosas bien en mi trabajo me despiden, o por tratar de hacer las cosas bien en mi familia comienzo a tener problemas con mi esposa o con mis hijos, o por tratar de hacer las cosas bien comienzo a vivir en tribulaciones, pierdo mi hogar, pierdo mi seguridad. Escuchen esto. Lo normal, lo que nosotros normalmente hacemos, aún siendo creyentes, es que nos volvemos de nuestro camino, pero el problema es que no nos volvemos a Jehová. El problema es que nuestra mano se levanta en contra de Dios y comenzamos a cuestionar su generosidad, su bondad, su fidelidad. Y nos olvidamos de una verdad muy importante. Hermanos amados, escuchen esto con mucha atención. Nos olvidamos de que nuestra vida no es por vista, sino por fe. Y lo que eso significa es que nosotros no creemos por lo que vemos, sino por lo que oímos. Y cuando lo que oímos no es lo que vemos, tenemos que volvernos a Jehová y esperar en silencio en Él, porque Él es siempre fiel y su fidelidad no está en juego.
Él nunca ha dejado de ser quien es. Él nunca ha fallado a sus promesas. Ninguno, dice la Biblia, de los que lo ha buscado es avergonzado. Pero la decisión que nosotros tenemos que tomar es que en circunstancias como esta, donde evidentemente, y quizás muchos de nosotros podemos sentirnos identificados, pastor, yo he vivido eso, Dios me ha mandado a hacer algo y lo único que encuentro es rechazo. Lo único que encuentro es que es más fácil hacer las cosas mal que bien. Porque cuando uno las quiere hacer bien, es como que todo se volviera en contra. Cuando uno quiere hacer las cosas bien, mi familia se enferma. Cuando uno quiere hacer las cosas bien, hay circunstancias difíciles. Cuando uno quiere hacer cosas bien, comienzo a tener gente que me desanima. Mis hermanos, Dios es fiel a pesar de cualquier circunstancia que nuestros ojos vean. Si uno solo tuviera esta historia y ahí se terminara el libro de Éxodo, uno diría, qué pena. Moisés le creyó a Dios y fue a hacer lo que pudo. Y Dios lo defraudó. No, Dios no lo defraudó. Y el resto de la Biblia es la muestra de eso. Y el mismo Dios que se revela en su palabra es el mismo que usted y yo tenemos hoy. Es el mismo que ha prometido que cuando Él quiere, su palabra no regresa vacía. En aquellos en quienes Él está obrando. Es aquel que ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Es aquel que ha prometido que su presencia estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es aquel que ha prometido que es nuestro refugio, que es la roca sobre la que podemos poner nuestros pasos, que es el sostén de nuestra fe, de nuestra familia, de nuestras convicciones. Mis hermanos, siempre podemos caminar por vista y comenzar a darle más credibilidad a lo que vemos. Pero eso no es lo que Dios nos llama a hacer en este mundo. Dios nos llama a llamar malo a lo que este mundo llama bueno. Dios nos llama a sonar completamente antipolíticos cuando hablamos de que hay que defender la vida y que el aborto es pecado y que es un asesinato. Para el mundo es algo completamente contrario a eso. Dios nos llama a ser fieles a lo que oímos y no a lo que vemos con nuestros ojos. Porque detrás de lo que vemos con nuestros ojos está la mano poderosa de aquel que nos dijo lo que oímos. Y Él no se equivoca. Sus planes son perfectos. Y nosotros podemos vivir descansando en eso. Mis hermanos, la mano de Jehová no se ha cortado. Él sigue siendo fiel y bueno. Sigue dando gracia a aquellos que lo buscan. Y sigue sosteniendo y dándole fe y paciencia y sabiduría al pueblo que la busca. En esta mañana yo anhelo que el Señor toque nuestra vida, nuestro corazón, a través de estas verdades tan importantes. No es lo que vemos, no es hoy, es lo que Dios dice. Y uno puede morir con esperanza, así como los hombres del Antiguo Testamento, que nunca vieron con sus ojos muchas de las cosas que Dios les prometió. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Murieron creyendo. Porque nuestra vida no es a través de lo que vemos, sino a través de nuestra fe. Amén, iglesia. Que el Señor fortalezca nuestra fe y nos permita vivir sin claudicar, sin volvernos hacia nuestra rebeldía, sino volvernos a Él cuando las cosas no salen como esperamos. Que nuestra fe se mantenga hasta el último día de nuestra vida
que seamos preservados en sus manos de amor, donde nadie se puede caer ni puede ser quitado. Esas manos del Padre, en donde fuimos puestos por la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos que reconocer la forma tan humana, débil, en la que nosotros vivimos, en la que nosotros nos conducimos. Señor, nuestros ojos muchas veces nos hacen olvidar lo que nuestros oídos han oído. Y por eso te suplicamos de tu gracia, de tu amor, de tu bondad. Aumenta nuestra fe, Señor. Permítenos ver lo que es invisible hoy. Permítenos confiar en eso, porque es la verdad de tu palabra. Tú eres fiel, Señor, a tu nombre. Y por eso podemos descansar en ti. Glorifícate a través de estas palabras que traigan fruto en nuestra vida, para la gloria y exaltación de tu santo nombre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.